Mi mejor amiga me robó la identidad para pedir préstamos, y me dejó con buró negro. El gerente del banco me miró con una mezcla de lástima y sospecha mientras deslizaba un fajo de papeles sobre el escritorio y me decía, con una voz demasiado gélida para mi gusto, que mi solicitud de crédito hipotecario no solo estaba rechazada, sino que mi nombre figuraba en la lista negra del buró de crédito con una deuda que superaba los 800,000 pesos. En ese segundo, el aire se escapó de mis pulmones y sentí un pitido agudo en los oídos, porque yo jamás en mi vida había pedido un préstamo, ni tenía tarjetas de crédito, ni mucho menos un auto a mi nombre. Sin embargo, ahí estaba mi firma falsificada en cada documento, marcando el inicio de la traición más retorcida que alguien pudiera imaginar. Lo que dolió no fue solo el dinero o la ruina financiera, sino descubrir que la arquitecta de mi desgracia era la mujer que yo consideraba mi hermana desde hacía 18 años, la misma que me sostenía el cabello cuando lloraba y que ahora me estaba enterrando viva por un puñado de billetes. Todo comenzó con una amistad que creí inquebrantable. Sofía y yo nos conocimos en la secundaria, a los 13 años. Compartimos pupitre, secretos, novios fallidos y sueños de independencia. Éramos el dúo dinámico, ella era la extrovertida, la que siempre tenía una sonrisa y una palabra de aliento, yo era la centrada, la que ahorraba cada peso y planificaba el futuro. Con el paso de los años, nuestra confianza se volvió absoluta. Teníamos las llaves de la casa de la otra, sabíamos las contraseñas de nuestros correos por si alguna emergencia ocurría y, en un momento de ingenuidad extrema que me perseguirá por siempre, ella tenía fotos de mis documentos oficiales. Ocurrió hace un par de años, cuando planeábamos un viaje juntas a Europa para celebrar nuestros 30. Sofía se ofreció a organizar todo, los vuelos, el seguro de viaje, las reservaciones de los hoteles. Me pidió fotos de mi INE, de mi CURP y de un comprobante de domicilio para agilizar los trámites. Se las envié por WhatsApp sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo iba a dudar de la mujer que estuvo en el entierro de mi padre y que me cuidó durante una cirugía? El viaje nunca se concretó por supuestos problemas con la agencia, y yo, confiada, dejé que el tema pasara al olvido. Mientras tanto, veía a Sofía prosperar de una forma extraña. De repente empezó a usar ropa de diseñador, cambió su teléfono por el modelo más caro y, lo más sorprendente, llegó a una cena con un auto nuevo, un sedán de lujo que, según ella, su esposo le había regalado como un intento de salvar su matrimonio. Yo me alegré sinceramente por ella. Pensé que finalmente las cosas se estaban acomodando en su vida, que por fin salía de esa racha de deudas que siempre decía tener. Qué estúpida fui al no ver que los lujos que ella presumía estaban siendo pagados con mi futuro. La realidad me golpeó en la cara esa mañana de octubre en el banco. Yo había ahorrado durante 5 años para el enganche de mi primer departamento. Tenía todo listo, las fotos del lugar en mi celular y la ilusión de por fin tener un techo propio. Pero el reporte de crédito decía otra cosa, yo tenía 3 tarjetas de crédito al límite, un préstamo personal de 300,000 pesos y un crédito automotriz con 6 meses de atraso. El total ascendía a 842,000 pesos mexicanos. Salí del banco temblando, con las manos entumecidas. Me senté en una banca del parque y empecé a revisar el reporte detallado. Las direcciones de envío de los estados de cuenta eran todas oficinas de correos temporales o departamentos que yo no conocía, pero los correos electrónicos de contacto eran variaciones de mi nombre que yo nunca había creado. Sin embargo, hubo un detalle que me hizo vomitar de la rabia. El número de teléfono asociado a las cuentas era el antiguo número de Sofía, uno que ella supuestamente había dado de baja hacía meses. No quise creerlo al principio. Mi mente buscaba excusas, quizás la hackearon, quizás alguien le robó la información a ella también. Pero cuando comparé las fechas de los primeros préstamos con el día que le envié mis documentos para el viaje a Europa, la coincidencia era exacta. Sofía me había robado la identidad el mismo día que le dije que la quería como a una hermana. Manejé hasta su casa con el reporte de crédito en la mano y el corazón latiendo en la garganta. Cuando me abrió la puerta, me recibió con su sonrisa de siempre, pero al ver mi cara y los papeles que sostenía, su expresión se desmoronó. No hubo necesidad de preguntas. El silencio que se produjo entre nosotras fue la confirmación más dolorosa de mi vida. ¿Por qué, Sofía? Fue lo único que pude articular, con la voz quebrada. Ella se desplomó en el sofá y empezó a llorar de esa forma manipuladora que ahora reconozco tan bien. Me contó una historia de terror, que su marido la había dejado con deudas de apuestas, que la estaban amenazando, que no tenía para comer y que pensó que, como yo tenía mucho dinero y buen crédito, no me daría cuenta si pedía un par de préstamos chiquitos para salir del paso. Pero los préstamos chiquitos se convirtieron en un estilo de vida. Se acostumbró a la buena vida con mi nombre. Te juro que te voy a pagar cada peso, Mariana, me decía entre sollozos, tratando de tocarme la mano. Solo dame tiempo. Voy a vender el auto, voy a conseguir 2 trabajos. No me denuncies, por favor,
tengo hijos, no puedo ir a la cárcel. Somos amigas, casi hermanas, no puedes hacerme esto. El cinismo de sus palabras me dio náuseas. Ella me pedía que no le hiciera eso después de que ella me había dejado con una deuda impagable, con el nombre manchado y con llamadas de cobradores que empezaron a acosarme a las 6 de la mañana. Me di cuenta de que ella nunca tuvo la intención de pagar. El auto ya lo debía, la ropa ya la había usado y mi dinero ya se lo había gastado en cenas caras y viajes de los que ni siquiera me contó. Me fui de su casa sin decir una palabra más, pero esa misma tarde busqué a un abogado criminalista. Sabía que si no actuaba legalmente, esas deudas me perseguirían hasta la tumba. Lo que siguió fue un descenso al infierno burocrático. Tuve que poner denuncias por robo de identidad, falsificación de documentos y fraude. Tuve que ir a cada banco, a cada financiera, a cada agencia, para demostrar que yo no era la persona que había firmado esos contratos. El dolor fue doble traición. Mientras yo pasaba horas en el Ministerio Público y gastaba mis ahorros del departamento en honorarios legales, Sofía empezó una campaña de desprestigio en mi contra. Llamó a nuestras amigas mutuas y les dijo que yo era una paranoica, que ella solo me había pedido un favor y que yo ahora quería meterla a la cárcel por un error administrativo. Perdí a la mitad de mi círculo social porque ella, con su cara de víctima, convenció a muchos de que yo era la mala de la historia. Me quedé sola, con el buró en negro, con embargos precautorios en mi cuenta de nómina y con una depresión que me impedía levantarme de la cama. Sentía que mi vida estaba destruida. Cada vez que el teléfono sonaba y era un despacho de cobranza amenazándome con quitarme lo poco que tenía, sentía que Sofía ganaba de nuevo. Ella seguía en su casa, libre, mientras yo vivía en una cárcel financiera que ella misma había construido para mí. Pasaron 2 años de pleitos legales agotadores. Mi abogado fue un ángel que no me dejó rendirme. Logramos contratar peritos calígrafos que demostraron que las firmas en los contratos no eran mías. Logramos rastrear las direcciones IP desde donde se hicieron las solicitudes de crédito y todas apuntaban a la conexión de Internet de la casa de Sofía. Fue un proceso lento, doloroso y costoso, pero poco a poco las instituciones financieras empezaron a declarar las deudas como no reconocidas. Sin embargo, el daño moral estaba ahí. Mi crédito seguía herido y mi confianza en la humanidad estaba en cero. Trabajé como una loca, tomé 3 empleos diferentes, mi trabajo de oficina por la mañana, traducciones por la tarde y ventas por Internet en la noche. Cada peso que ganaba iba directo a limpiar mi nombre y a pagar los costos del juicio. No tuve vacaciones, no compré ropa nueva, no salí a cenar durante todo ese tiempo. Mi vida se convirtió en un proyecto de reconstrucción personal. Mientras yo me hundía en el trabajo, Sofía pensó que se había salido con la suya. Como el proceso penal en su contra avanzaba lento por la burocracia, ella se sintió valiente de nuevo. Se mudó de colonia, cambió de grupo de amigos y buscó nuevas víctimas. Ella no sabía que yo estaba monitoreando sus movimientos legales muy de cerca. El karma, ese juez implacable que no olvida deudas, decidió presentarse con una fuerza demoledora. Sofía intentó aplicar la misma técnica con una nueva mejor amiga llamada Gabriela. Gabriela era una mujer con mucho más carácter y conexiones que yo. Sofía le robó los datos del pasaporte para sacar un crédito hipotecario fantasma. Pero Gabriela tenía un familiar trabajando en la policía cibernética. La atraparon con las manos en la masa. Cuando la policía llegó a su casa para detenerla por el caso de Gabriela, encontraron también todas las pruebas que mi abogado y yo habíamos estado acumulando durante 2 años. Resulta que Sofía no solo me había robado a mí y a Gabriela, tenía un archivo con datos de al menos 5 personas más. Era una estafadora profesional disfrazada de amiga fiel. El día de su detención, las noticias locales sacaron su foto. Mujer detenida por red de fraude y robo de identidad a amistades cercanas. Ver su rostro en la televisión, ya sin el maquillaje caro y con los ojos hinchados de miedo, no me dio la alegría que pensé que sentiría. Me dio una paz profunda. Por fin, el mundo sabía quién era ella realmente. Sofía terminó con antecedentes penales, perdió la custodia de sus hijos temporalmente debido a la inestabilidad y el ambiente delictivo en el que vivía, y por supuesto, su esposo, el mismo que ella usaba de excusa para sus robos, la abandonó definitivamente cuando se dio cuenta de que ella también le había robado a él sus ahorros para el retiro. Se quedó sola, en una celda, esperando un juicio que no tendría salida. Ella intentó mandarme una carta desde la cárcel, a través de su madre. La carta decía: Mariana, por favor, retira los cargos. Ya perdí todo, no me dejes aquí. Recuerda cuando éramos niñas, recuerda que yo te quería. Fue la desesperación, tú siempre fuiste más fuerte que yo y por eso te elegí, porque sabía que tú podrías recuperarte. Ayúdame una última vez. Leí la carta y la rompí en 1000 pedazos sin sentir ni una pizca de remordimiento. Ella no me eligió porque yo fuera fuerte, me eligió porque yo era generosa y confiada.
Me usó como un sacrificio humano para alimentar su vanidad. No retiré los cargos. Al contrario, aporté todas las pruebas necesarias para asegurar que no saliera pronto y que no pudiera volver a hacerle esto a nadie más. Hoy, 3 años después de aquel día en el banco, mi vida es un reflejo de mi resiliencia. Mi buró de crédito finalmente está limpio. Recuerdo el día que recibí la carta de crédito recuperado y lloré más que cuando descubrí la deuda. Me tomó tiempo, pero logré ahorrar de nuevo y, hace apenas 6 meses, firmé las escrituras de mi propio departamento. Es más pequeño de lo que soñé al principio, pero cada centímetro es mío, pagado con mi esfuerzo honesto y sin deberle un peso a nadie. He aprendido a poner límites claros. Ya no comparto mis datos personales con nadie, por más hermana que se sienta. Mis amistades actuales son pocas, pero sólidas. Son personas que han demostrado su valor en las malas, no solo en las fiestas. He reconstruido mi reputación y mi paz mental. A veces, cuando paso por el banco donde empezó toda esta pesadilla, me permito detenerme un segundo y respirar hondo. Ya no hay pitidos en los oídos ni miedo en el pecho. Sofía sigue enfrentando las consecuencias de sus actos, sin trabajo, con una reputación destruida y viviendo bajo el estigma de sus crímenes. Ella pensó que robar mi identidad era robar mi vida, pero no entendió que mi identidad no está en un papel del INE o en un número de CURP. Mi identidad está en mi capacidad de levantarme y volver a construir sobre las cenizas. Cada vez que lo recuerdo solo sonrío, porque el dinero se recupera, el crédito se limpia, pero la integridad no se puede falsificar. Quien roba el futuro de una amiga para comprarse lujos temporales, termina descubriendo que el precio de su ambición es un presente de soledad y una celda fría. Hoy vivo mi mejor vida, con mis ahorros sólidos y la tranquilidad de saber que mi nombre vuelve a ser sinónimo de honestidad, mientras que el de ella quedó borrado de la lista de personas que valen la pena. Hay historias que duelen, como la puñalada de una mejor amiga de 18 años, pero hay historias que sanan, como la mía, donde la justicia y el trabajo duro ganaron la partida. No dejes que nadie manipule tu confianza, porque los depredadores más peligrosos a veces son los que te abrazan más fuerte. ¿Alguna vez un familiar o mejor amigo te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en los comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.